Qué bendición estar un miércoles en la tarde cantando, adorando a nuestro Dios, lo grande, lo bueno, lo misericordioso que Él es. Dale un fuerte aplauso, vamos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo no sé, creo firmemente que cuando vienes con toda tu intención de alabarle, de bendecirle, de aprender, de glorificarle, créeme, su presencia te llena y su presencia te habla. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y oramos por un momento? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Dios Padre, por la oportunidad que me das de en esta tarde estar aquí frente a mis hermanos con una gran responsabilidad. Una responsabilidad de compartir tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, háblanos el día de hoy. Vamos, di conmigo, Espíritu Santo. Vamos, bien fuerte, Espíritu Santo, háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace 2 semanas comenzábamos este estudio y este sistema de compartir la palabra de Dios y específicamente en el libro de Apocalipsis. Y a lo mejor tú dices, ¿qué es esto? Este es una manera de compartir, de predicar. Tenemos diferentes estilos aquí en Comunidad Conexión, pero los miércoles tomamos la oportunidad de enseñar de manera expositiva. ¿Qué significa esto? Vamos versículo por versículo, no nos brincamos los versículos que no nos gustan. ¿Cuántos dicen amén? Vamos versículo por versículo porque creemos que hay riqueza en cada uno de esos versículos y están ahí por una razón. No hay nada malo en predicar temas y eso lo hacemos el domingo, pero el día de hoy tomamos la oportunidad para predicar expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a través de las últimas semanas comenzamos con el libro de Apocalipsis y aprendimos en las primeras 2 semanas que nuestro Señor Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Cuando dice en Génesis 1:1, en el principio, está hablando de que Jesús estaba ahí. Pero ahora en Apocalipsis, en la revelación del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, nos encontramos también que Él sigue siendo el principio y Él es nuestra meta, Él es el fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pregúntale al que está a tu lado, pregúntale, ¿estás poniendo atención? Porque ahorita se va a poner muy bueno, ¿ok? La pastora hacía un excelente trabajo la semana pasada llevándonos a través de esta idea. Jesús está cerca y Jesús está en medio de su iglesia. ¿Cuántos sabían que esta es la iglesia de Cristo? Sí, yo creí que ibas a glorificar a Dios. ¿Cuántos saben que esta es la iglesia de Cristo? Es la iglesia de Cristo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestro pastor, nuestro maestro, el que nos da la dirección es Jesús, es el Espíritu Santo y es nuestro Dios. Es la iglesia de Cristo. Cristo está en medio. Quiero que pongas mucha atención a esto. ¿Qué pensarías tú si el día de hoy Jesús visitara tu iglesia? Nuestra iglesia. No para predicar, no para cantar, sino para evaluarla y darle así. ¿Qué elogiaría? ¿Qué nos diría que estamos haciendo bien? ¿Qué corregiría? ¿Y qué pensaría? ¿Y qué pasaría si después de decir las cosas buenas que hacemos terminara diciendo: pero tengo una cosa contra ti? ¿Cómo te sentirías? Esa es exactamente la escena que tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Te voy a pedir que vayas ahí en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 2. No es Juan hablando de Jesús. Quiero que quede eso bien claro. Es Jesús hablando de su iglesia. No es Juan hablando de Jesús, es Jesús hablando de su iglesia.
¿Cuántos saben que es posible hacer muchas cosas para Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿sabías que puedes hacer muchas cosas para Dios? Y al mismo tiempo dejar de caminar cerca de Dios. Hay muchas personas que se encuentran haciendo la obra del Señor sin el Señor de la obra. Di conmigo, Santo Cordero. Podemos llenar la agenda de actividades, servir, enseñar, cantar, dar, sacrificarnos, y sin darnos cuenta podemos perder aquello que hacía que todo tuviera sentido, nuestro amor por Cristo. Mira, Jesús está en medio de los candeleros. Por eso en el capítulo 2 no habla como alguien distante, sino como el Señor que conoce a su iglesia. Quiero que escuches esto y pongas mucha atención. Jesús conoce su iglesia mejor de lo que la iglesia se conoce a sí misma. Él es el creador, Él todo lo sabe, Él es el todopoderoso. Créeme, Él conoce más a su iglesia que la misma iglesia. ¿Estás conmigo todavía? Yo digo que ya te empezó a dar miedo, que no te dé miedo, ¿ok? Cuando estaba leyendo este capítulo, y tampoco quiero que te asustes, hoy vamos a ver solamente la iglesia que está en Éfeso, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Pero hay tanta riqueza en lo que tú y yo podemos aprender. Dile al que está a tu lado, podemos aprender. Dicen por ahí que el inteligente aprende de sus errores, ¿ok? Pero el sabio aprende de los errores de otros. Y el día de hoy podemos aprender y podemos ser sabios, ¿ok? Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es un mensaje para la iglesia, pero ahí hay 2 puntos, ¿no es cierto? Hay 2 puntos ahí. Y dice, el que tiene, ahí ya está hablando de Jesús. Di conmigo, está hablando de Jesús. El que está en medio de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas, el que está en medio, está dando un mensaje al ángel que está en Éfeso. Si seguimos la lógica de lo que nos enseñaba la pastora la semana pasada, pudo haber sido al pastor o al encargado que estaba en Éfeso. Ahí te va una carta, ahí te va algo que les manda decir Jesús. Mira, Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo. Tenía una iglesia que compartía la misma fama. Tú escuchabas en lo que ahora es Turquía, que era Asia Menor en aquel tiempo, tú escuchabas de Éfeso y de la iglesia de Éfeso, y es como si el día de hoy nos hablaran de la iglesia que está muy grande en la Ciudad de México, o la iglesia en Londres, o la iglesia en Nueva York. Un lugar donde se movía mucha gente. En ese tiempo se creía que había 200,000 a 250,000 personas. Era una gran ciudad. Di conmigo, una gran ciudad. El apóstol Pablo, ¿ok?, ministró ahí y plantó esa iglesia. Duró ahí 3 años. Eso lo puedes leer en Hechos 19, Hechos 10, Hechos 20. Era una ciudad, y quiero que pongas mucha atención a esto, y esto es mucha información, pero tiene sentido, ¿ok? Pablo fundó esa iglesia. En esa iglesia, junto a Pablo, sirvió Timoteo. En esa iglesia también Aquila y Priscila estuvieron sirviendo, y de acuerdo a la historia de la iglesia cristiana, el mismo Juan, después de Patmos, regresó y estuvo congregándose en Éfeso. Tenían lo mejor de lo mejor, ¿ok? Fueron plantados y fueron entrenados y sirvieron con lo mejor de lo mejor. Y aún así, mira lo que sucede. En este lugar estaba el templo de Artemisa. Ahí había un banco donde de todas partes del mundo venían y ponían. Era un centro muy fuerte en el mundo antiguo. Pero también era un fuerte de Satanás. Era un lugar donde
Se practicaba mucha idolatría, muchas cosas malvadas, muchas cosas sexuales, muchas cosas supersticiosas y sobre todo, todo esto envuelve muchas cosas satánicas. Ahí en medio de todo esto está la iglesia de Éfeso marcando la diferencia. Versículo 2, ¿estás conmigo todavía? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús está hablando a la iglesia en Éfeso, les dice: yo conozco tus obras. Y comienza a reconocer algo. Di conmigo, reconoce. Él reconoce sus obras. Jesús mira a su iglesia y sabe lo que está sucediendo. Esto no es un misterio para él. Puede haber pecado o corrupción escondidos en una congregación, pero para Jesús no hay nada oculto. Di conmigo, para Jesús, vamos bien fuerte, para Jesús no hay nada oculto. Él nos diría hoy mismo, tanto a individuos como a congregaciones: yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que Jesús reconoce? ¿Qué dice primero? Yo conozco tus obras. Era una iglesia bien trabajadora, ¿ok? Yo conozco tus obras. Jesús reconoce que la iglesia en Éfeso era una iglesia activa. No era una iglesia de espectadores. Había ministerios, había servicio, había compromiso. Su fe se veía en acciones concretas. Dice tu arduo trabajo. También Jesús reconoce su arduo trabajo. No solo hacían cosas, sino trabajaban con sacrificio. Hasta ahorita va todo muy bien, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? ¿Estás conmigo todavía? La palabra griega aquí, la palabra que se usó originalmente, es esta idea de kopos. Habla de un trabajo que produce cansancio, esfuerzo y hasta agotamiento. Quiere decir que la iglesia en Éfeso servía aunque le costara. Ellos servían de una manera sacrificial. Entonces Jesús les dice: conozco tus obras, número uno. Número dos, sé que trabajan bien duro. Jesús reconoce su paciencia, y más que paciencia, la palabra que usa es perseverancia. Permanecían firmes a pesar de la persecución, permanecían firmes a pesar de los ataques, no abandonaron la fe cuando llegaron las pruebas. Su constancia era digna de elogio. También dice, habla acerca del discernimiento. Di conmigo, discernimiento. Dice: no puedes soportar a los malos. Y ahí varios quisieran decir amén, no lo soportamos. No, tranquilo. Eran una iglesia comprometida con la santidad. Di conmigo, santidad. Hasta ahorita a lo mejor vas diciendo, bueno, check, sí, palomita, palomita, palomita. Vamos muy bien, ¿no es cierto? Es la iglesia ejemplar, es Éfeso. No toleraban el pecado deliberado ni permitían que el mal se normalizara dentro de la comunidad. Amaban la verdad lo suficiente como para confrontar el error. Dice por ahí también: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tienes que entender que para este tiempo todavía había personas que decían: es que yo tengo la enseñanza de los apóstoles, ahora yo soy apóstol. Y venían muchas veces con enseñanzas que no tenían nada que ver ni con Jesús, ni con la enseñanza que habían dado los apóstoles acerca de Jesús. Querían venir y meter sus propias ideas. En la iglesia de Éfeso había discernimiento. Ellos podían darse cuenta cuando alguien quería traer algo que no era la verdad de Cristo. Dile al que está a tu lado: pon atención. Es muy interesante ver esto que está haciendo Jesús. Son elogios. Yo conozco tus obras, yo conozco que trabajas, yo conozco tu discernimiento, yo conozco que has sacrificado
cosas, pero todos los elogios de Jesús son visibles. ¿Estás conmigo? Obras, esfuerzo, perseverancia, santidad, sana doctrina. Sin embargo, el problema que señalará Jesús en el versículo número 4 es invisible. Se trata del corazón. Di conmigo, se trata del corazón. Desde la perspectiva humana, Éfeso era una iglesia ejemplar. Cualquiera de nosotros nos hubiera encantado congregarnos en la iglesia de Éfeso. La hubiéramos recomendado, hubiéramos dicho: mira todo lo que hacen, mira todo lo que pasa, mira toda esa santidad, míralos, son la mejor iglesia en lo visible. Jesús está diciendo algo más. Mira, Jesús examina no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Di conmigo, ¿por qué lo hacemos? Y muchas veces el por qué es muchísimo más importante que el qué. El por qué lo hacemos define todo lo que tú eres, todo lo que tú crees. Y entonces Jesús encuentra algo que nadie más estaba mirando. Pero vamos al versículo 3, porque sigue adelante con los elogios, ¿ok? Él dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Pastor, ya dijo eso en el versículo 2. Sí, imagínate qué tan importante era reconocer esto para Jesús, para su iglesia, porque lo que viene, esto era un énfasis. Y hasta ahorita tú puedes ver en dos versículos, 10 elogios de parte de Jesús para la iglesia en Éfeso. En estos 2 versículos puedes ver ¿cuántos? 10 elogios. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Pero mira, versículo 4 comienza con algo que hace una transición totalmente, cambia la conversación, cambia el tono. Ya te levanté, ya te dije 10 cosas que haces bien, pero, versículo 4, di conmigo, pero, vamos, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo: mira, hiciste todo bien, pero? O cuántas veces te han dicho en el trabajo: mira, te salió muy bonito, pero, y ya sabes que no viene algo bueno, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Nomás me pasa a mí. Pero tengo contra ti. Esto es muy fuerte, hermano. Esto es muy fuerte, esto es muy profundo. 10 cosas que has hecho bien, pero la más importante no la hiciste. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Puedes leer este versículo conmigo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero Jesús, estoy firme. Pero Jesús, tuve paciencia. Pero Jesús, he trabajado arduamente. Pero Jesús. Sí, pero te olvidaste de lo más importante, el por qué lo haces. Para que la gente te mira, para que la gente te admire, para que las personas allá afuera puedan reconocerte, o porque amas a Jesús. ¿Cuál es nuestra motivación, iglesia, al venir a la iglesia? Para que no me mande un mensaje el pastor de por qué no vine, o porque amo a Jesús. Para que la gente no se pregunte si estoy bien o si estoy mal, o porque amo a Jesús. Pero pero todo lo he hecho bien. Solo es una cosa la que hice mal. Es la más importante. Tu relación con Jesús es lo más importante. Tu amor por Jesús y tu amor por tu prójimo es lo más importante. Y a veces nos perdemos haciendo y nos perdemos la oportunidad de vivir una relación con Jesús. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás escuchando? Y ahora dile: porque todo es para mí. No le digas: es para ti, ponte trucha. Es para mí. Me gustaría que tomaras este mensaje muy, muy personal, y créeme, con mucha responsabilidad te lo digo. Aquí está el mensaje, aquí está el corazón
de este mensaje y de esta exposición. Puedes hacer las cosas correctas para Jesús y aún así comenzar a vivir lejos de Jesús. Éfeso nos enseña que doctrina correcta sin amor no satisface a Cristo. Que dice en Corintios, ¿no? Dice, si hago todo esto, pero no tengo amor, soy como un címbalo que hace su ruido, ya tuvo su recompensa y listo, vámonos a lo que sigue. El amor es la base del por qué hacemos las cosas. Él nos amó primero, pero pudiéramos pensar 10 cosas hice bien, solo por una es la más importante de todas: amar a Dios. Al final del día y en la revelación de Cristo para ti y para mí en Apocalipsis, sigue siendo lo más importante. Dios está más interesado en lo que está haciendo en ti que en lo que está haciendo a través de ti. Si estás haciendo mucho afuera, pero Dios no lo estás permitiendo trabajar en tu corazón, créeme, de nada sirve. Es más importante tu transformación que los resultados que los demás puedan ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús empieza con una palabra aleccionadora. Está a punto de dar una lección. A pesar de todo eso, pero Jesús tuvo en cuenta todo lo bueno que hacía la iglesia de los Efesios, pero a pesar de todo eso, Él tenía algo en contra de ellos. ¿Qué significa dejar el primer amor? Ellos habían dejado, y quiero que pongas mucha atención a esto porque el lenguaje es muy importante. Jesús no está diciendo perdiste tu primer amor. ¿Entiendes esto? Jesús no está diciendo perdiste tu primer amor. Él está diciendo dejaste tu primer amor. Tú sabías hacer lo bueno, tú sabías hacer lo correcto y decidiste dejarlo. Y dile al que está a tu lado, no dejes tu primer amor. No dejes tu primer amor. Hay una distinción muy hermosa entre dejar y perder. Algo puede ser perdido por accidente, pero dejar es un acto deliberado y que no sucede de un momento a otro. Es algo que vas dejando y dejando y dejando, y cuando menos piensas ya no hay relación con Jesús. Pero sigues sirviendo, pero ya no hay relación con Jesús. Quiero ponerte un par de ejemplos que el día de hoy significan dejar nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso dejaron de disfrutar a Jesús y comenzaron solo a trabajar para Él. ¿Cuántos de los que están aquí disfrutan estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Es algo que debemos de hacer diariamente. Servían mucho, pero la relación se convirtió en responsabilidad más que un deleite. Sirvo todos los domingos, eso pudiéramos decir hoy, pero ya casi no oro cuando estoy solo. Preparo estudios bíblicos y créeme, llega un momento de tu vida donde tienes que tomar elecciones. Una cosa, y para mí fue algo muy tremendo escuchar que muchas veces líderes y hasta pastores solo leen la Biblia para preparar mensajes, pero no leen la Biblia para estar en la presencia de Dios y para aprender de Jesús. Y entonces a lo mejor te pasa a ti, voy a estudiar y voy a darle bien machín porque me pusieron a predicar. No, estás concentrado en lo que tienes que hacer, no en tu relación con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén a eso? La rutina sustituyó la pasión. ¿Qué significa esto? En Éfeso seguían haciendo lo correcto, y si tú vas y lees, no hay como tal. Ahí en estos pasajes no hay como tal. Es que hicieron 1, 2 y 3. Pero por lo que Jesús les está diciendo, tú puedes asumir que sustituyeron la pasión por la rutina. Dile al que está a tu lado, no sustituyas pasión por rutina.
Seguían haciendo lo correcto, pero el corazón ya no estaba involucrado. ¿Qué quiere decir eso? Estaban aquí, pero ya no trataban a las personas con amor. Estaban aquí, pero estaban renegando de la iglesia, estaban renegando del calor o estaban renegando de los pastores. Santo Cordero. Qué bueno que nadie dijo amén, ¿eh? Canto las mismas canciones, pero ya no adoro. Oro porque toca orar, no porque anhelo hablar con Dios. Y voy a la iglesia por costumbre. Es lo que se hace los domingos a las 10 o a las 12, ¿no es cierto? Y perdiste la pasión y se convirtió en una rutina. Mira, ellos combatían a los falsos maestros, pero el celo por la verdad pudo volverse duro y frío. Ellos defendían la verdad, pero se olvidaron de amar, y eso es lo que hace la religión. ¿Estás conmigo todavía? Mira, Jesús dejó de ser el centro para la iglesia en Éfeso. Todo seguía funcionando, había ministerios, servían, todo estaba bien en lo visible, pero Cristo ya no era la mayor alegría de sus vidas. Y tú y yo podemos aprender de todo esto. Jesús tiene que ser nuestra mayor alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando venimos a la iglesia no tiene que ser por las canciones que cantan o la manera que se predica o lo que se está enseñando. Es por lo que Jesús tiene para mí, lo que Jesús es para mí. Estamos aquí porque amamos a Jesús. De otra manera no estaríamos aquí el día de hoy. ¿Amén o no amén? Mira, el primer amor no significa amar a Jesús un poquito. ¿Ok? Significa amarlo por encima de todo. Por encima de todo. Imagínate un matrimonio que lleva 25 años juntos. 30. Hay personas aquí que han estado casados por muchos años. El esposo sigue llegando a casa, sigue pagando las cuentas, sigue llevando los hijos a la escuela. Nunca ha sido infiel, cumple con todas sus responsabilidades. Y un día la esposa le dice: ya no me amas como antes. Y el hombre responde sorprendido: ¿cómo puedes decir eso? Mira todo lo que hago por ti. No digan amén los varones, ¿eh? Ella puede contestar: no estoy cuestionando todo lo que haces. Estoy extrañando la manera en la que antes me mirabas, o la manera en la que antes me buscabas, o la manera en la que disfrutabas estar conmigo. Ese precisamente era el problema de Éfeso. No dejaron de hacer las cosas para Cristo, dejaron de cultivar una relación de amor, de admiración, de darle la gloria, de darle la honra. Y es una advertencia para cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado: es una advertencia para nosotros. El cristianismo no fue diseñado como una lista de actividades, sino una relación de amor con una persona, y esa persona se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El problema era muy serio. Di conmigo: muy serio. Dile al que está a tu lado: esto era serio. Sin amor todo es vano. No es sorprendente que Jesús les dijera: tengo contra ti esto. Y mira lo que dice Spurgeon en uno de sus comentarios: una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Vamos, di conmigo: si pierdes el amor, vamos, bien fuerte. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Y aquí pasa algo muy tremendo. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y de verdad que eso, yo siempre me imagino a Jesús lleno de amor.
hablándome. Y en estas palabras sigo imaginándome a Jesús lleno de amor hablándome. ¿Por qué? Porque el amor no solo se ve cuando recibo las cosas que quiero, ¿no es cierto? Porque el amor no solo se ve cuando todo está bien, o el amor no solo se ve cuando Jesús me está cargando como la ovejita, o me está cargando a la orilla del mar, o me está llevando. El amor también se ve cuando Jesús nos llama la atención y nos dice: hey, recuerda, dice el versículo 5. Vamos, di conmigo, recuerda. Bien fuerte, recuerda, vamos. Recuerda. Y muchas veces nosotros hemos puesto la palabra disciplina como algo malo. La palabra disciplina nunca fue hecha con la intención de algo malo. Al contrario, la palabra dice, la palabra de Dios, ¿qué dice? Al que se le ama, se le disciplina. ¿Qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tus hijos cuando se portan mal, cuando hacen algo que no tienen que hacer? Disciplina. ¿Por qué? Porque te amo y porque quiero enseñarte que esto no es lo correcto. Jesús está haciendo eso con su iglesia a la que ama, a ti y a mí. Jesús nos ama y nos dice: recuerda, tengo contra ti esto, has dejado tu primer amor. Pero hay una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Y Jesús ahí dice: recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué más dice por ahí? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y quiero que nos pongamos ahí por un momento. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Hay algo muy hermoso cuando tú y yo podemos recordar. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que viniste a los pies de Cristo. Yo no sé si tú recuerdas ese momento donde te cayó el 20 y dijiste: Dios, gracias, porque enviaste a tu hijo a morir por mí, yo que no lo merecía. Recibo este regalo de gracia y de amor. ¿Cómo estabas cuando recién te convertiste? Decías: pastor, ¿por qué no abren la iglesia más días? ¿No es cierto? Recuerda. Dile a la persona que está ahí a tu lado: recuerda. Recuerda esos momentos donde abrías la Biblia y te deleitabas. Recuerda esos momentos donde pasabas horas en oración. ¿Por qué? Porque tu deleite era en Cristo. Eso no tiene que cambiar, iglesia. Eso tiene que madurar. Di conmigo, madurar. Y aquí miras 3 movimientos: recordar, arrepentirte y volverte. No dice: invéntense algo nuevo. Solo recuerda esos momentos en la presencia de Dios. Él les dice: regresen. Jesús no solamente quiere nuestras obras, Él quiere nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero me llama mucho la atención la posición en la que ellos estaban, la influencia que ellos eran punta de lanza. Todas las otras iglesias, algunos creen que las iglesias que vamos a estar hablando en las próximas semanas salieron de Éfeso. Algunos creen que la iglesia plantadora o la iglesia madre fue Éfeso. Era una punta de lanza. Lo que pasaba en Éfeso se replicaba en otras partes. Eran la iglesia modelo. Y Jesús viene y dice: recuerden, arrepiéntanse y vuelvan a su primer amor. Dile al que está a tu lado: vuelve a tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. El primer paso para la restauración de la iglesia de Efesios es que recuerden. Ellos necesitan recordar. Esto significa que recuerden lo que solían ser en su amor por el Señor y en su amor por los que estaban a su alrededor. Me llama mucho la atención. Ellos estaban en una posición muy privilegiada y de ahí cayeron
Dile al que está a tu lado, cuídate de no caer. Habían caído de una relación a una religión. Habían caído de un deleite al deber. Habían caído de la intimidad a la actividad. Habían caído de la dependencia a la autosuficiencia. Y habían caído de una persona a un sistema. Todo funcionaba, pero Jesús no era el centro. 3 movimientos: recuerda, arrepiéntete y vuelve. Y esa es la oportunidad que tenemos todos los que estamos aquí. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Esa es la opción que tienen las personas que están allá afuera. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. ¿Estás conmigo todavía? Mira, versículo 5, una vez más, porque nos quedamos en la mitad, ¿no es cierto? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. Esto es una receta. Di conmigo, una receta. Esto es una receta muy importante para ti y para mí, porque no somos perfectos, porque hay momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles, en esos momentos de duda, recuerda, arrepiéntete y vuelve. ¿Qué dice después de ese punto y coma? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? Vas a dejar de ser una iglesia. Vas a desaparecer. Necesitas arrepentirte. Si no, vengo yo. Voy a quitar el candelero. Ya no vas a ser eso que crees que eres. Y de ahí, y ya me están viendo bien serios, Versículo 6. Los levanta con 10 cosas. Después los confronta con una verdad, y es lo que hace Jesús. Te confronta con las verdades de la vida, pero te da gracia y vuelve otra vez a la gracia. Y en el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Había un hombre que se llamaba Nicolás. Él dijo: yo soy apóstol, yo traigo la enseñanza, y trajo algo a la enseñanza que no tenía que haber traído. ¿Recuerdas dónde estaban? Éfeso, el templo de Artemis y toda esta cosa, que el culto a esta diosa era totalmente inmoralidad sexual. Entonces llega Nicolás y dice: no hay problema que tengas muchas esposas, eso lo aprueba Dios. O llega Nicolás y dice: no importa si hay adulterio, no importa si comes lo sacrificado a los ídolos, no importa nada de esto, tú puedes seguir sirviendo a Dios. Hasta el día de hoy no creemos en nada de eso. Eso era una enseñanza falsa, pero había todo un sector de la sociedad que se conformó con un evangelio rebajado, endulzado y hecho a la medida. La iglesia en Éfeso dijo: nosotros no tenemos nada que ver con los nicolaitas. Y dice Jesús: qué bueno, yo también los aborrezco. Pero mira, vamos un poco más adelante. En otra iglesia, en el 2:15, vuelve a mencionar los nicolaitas, y llegaremos a esa en las próximas semanas. Pero mira, quiero que vayas al versículo 7, y con esto vamos a estar terminando. Le voy a pedir a los muchachos que vayan pasando y me ayuden. Versículo 7 es uno de los momentos, o es una de las frases más usados, sobre todo cuando estás peleándote con alguien y quieres oírte bien espiritual, y le dices: pues el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Aunque no digas amén, la has usado antes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, esta es la primera vez que aparece de esta manera aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Aquí viene una promesa para ti y para mí. ¿Estás listo? Hay una promesa hermosa. Al que venciere, que dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos, léelo otra vez conmigo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En Génesis, cuando el pecado entró en el mundo, Jesús dijo: comieron del árbol del bien. Dios dijo: comieron del árbol del bien y del mal. Vamos a sacarlos antes de que coman del árbol de la vida. No vaya a ser que ya no mueran. Desde Génesis, ahora en Apocalipsis, Jesús dice: al que venciere, al que se arrepiente, al que vuelve, a ese, al que venciere, le daré a comer. ¿Qué dice ahí? Del árbol de la vida. Jesús te está invitando el día de hoy a regresar a tu primer amor. No solo para esta vida, sino para pasar una eternidad a tu lado. Te dará de comer del árbol de la vida, y eso quiere decir, te va a dar la eternidad a su lado. Y si lo amas aquí, y si has experimentado su presencia aquí, al menos si piensas un poquito como yo, no podemos esperar para estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa de una recompensa al que venciere, al que venciere. Jesús hizo esta promesa para ti y para mí. Y mientras esta carta está escrita para Éfeso hace casi 2000 años, sigue aplicándose para ti y para mí el día de hoy. El sabio aprende de los errores de los demás. Sigamos trabajando, iglesia, pero concentrados en el centro que es Jesús. Y el día de hoy te voy a pedir que te pongas sobre tus pies por un momento. La carta a Éfeso nos deja una pregunta que ninguno puede evitar. ¿Cómo está mi amor por Jesús el día de hoy? Quizás seguimos viniendo a la iglesia, seguimos sirviendo, seguimos creyendo la verdad, pero solo Cristo conoce el verdadero estado de nuestro corazón. Hoy Jesús no nos llama a trabajar más, nos llama a volver a Él, el centro. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve y vence permaneciendo hasta el final, y Él te dará a comer del árbol de la vida, y en su presencia estarás para siempre. Te voy a pedir que cierres tus ojos, y el altar está abierto. Y cuando yo preparaba este mensaje, decía yo: Dios, nos estás hablando a todos los que estamos aquí, porque de alguna o de otra manera, en diferentes momentos o estados de nuestra vida o de nuestro día, vamos poniendo a Dios y a Jesús en otro lugar. Y el día de hoy Jesús dice: recuerda, arrepiéntete y vuelve. Recuerda cómo Dios te ha usado en el pasado. Recuerda la palabra que Dios te ha dado a través de otras personas. Recuerda cómo Dios te ha usado a ti y a tu familia. Es tiempo de regresar a tu primer amor. Regresemos juntos, iglesia.
Bye.